Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Castañeda, soy médico cirujano y partero egresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy veremos la cicatrización es un proceso dinámico y activo que se da desde el momento de la lesión hasta restablecer la continuidad de los tejidos, por lo que ocurre en 4 fases progresivas. Esta fase se caracteriza por la activación de distintos factores prohemostáticos que ocurre desde la incisión quirúrgica, que causa como consecuencia una hemorragia por los vasos sanguíneos dañados o seccionados, hasta la formación de un coágulo. Lo primero que sucede en esta fase ante la pérdida sanguínea es la vasoconstricción. Si se reduce el calibre de los vasos sangrantes, disminuirá el sangrado. Esto se da por acción de las catecolaminas sobre los receptores adrenérgicos. Además, habrá una activación plaquetaria que desencadenará su agregación para intentar formar un tapón y así impedir la salida sanguínea. Sin embargo, no es lo suficientemente resistente para competir con la presión de salida, por lo que se activan distintas proteínas llamadas factores de coagulación en reacción de cascada, lo que da como resultado la formación de una malla de fibrina que reforzará el tapón plaquetario formado previamente y así lograr un coágulo estable y resistente. Del mismo modo, existe la liberación de citocinas proinflamatorias, propiciando que inicie el proceso de diapédesis, lo que nos llevará a la segunda fase. Esta fase está caracterizada por la migración secuencial de leucocitos a la zona afectada, por lo que una herida desencadena un proceso inflamatorio. En las primeras 24 horas predominan los polimorfonucleares, seguido de monocitos que pasarán a ser macrófagos. Además, hay predominio de más citocinas y algunas de ellas cumplen funciones proangiogénicas y profibrogénicas que nos llevarán a la tercera fase. Durante esta etapa suceden los fenómenos más importantes de la cicatrización. En las primeras horas hay un aumento progresivo en la síntesis de fibras de colágena por parte de los fibroblastos y migración de macrófagos al sitio de inflamación para mantener un equilibrio. Sin embargo, en esta fase predomina la síntesis así como la neovascularización de la zona, por lo que alcanza una cúspide al paso de unos días y a partir de ahí comienza a disminuir paulatinamente. Y por último, esta fase es la última de todas y se caracteriza por ser un proceso de disminución gradual de esta activación que se ha presentado en las fases previas, cesando la angiogenia y la síntesis de fibras de colágena, restableciendo de manera gradual un equilibrio entre producción y fagocitosis. Esto nos llevará a un proceso de maduración del tejido nuevo y por tanto un tejido sólido y resistente, lo que llamaremos cicatriz. Asimismo, tenemos diversos tipos de cicatrización en función a las características del tejido o los factores externos que nos puedan llevar a tener ciertas complicaciones de la herida, por lo que dividiremos estos procesos en diversos tipos o intenciones. Cicatrización de primera intención. Ocurre cuando un tejido lesionado es suturado con precisión y limpieza, por lo que existe una adecuada reparación en un menor tiempo, con resultados excelentes tanto funcionales como estéticos. Esto es lo que todo cirujano busca en una intervención quirúrgica. Cicatrización de segunda intención. Es la cicatrización de una herida abierta o espacio inerte cerrado, mediante la formación de tejido de granulación y finalmente migración de células epiteliales. Las heridas infectadas y quemaduras generalmente cicatrizan de esta manera. Cicatrización de tercera intención. Conocida también como cierre diferido o primario tardío. Es un método de reparación seguro para heridas contaminadas, sucias, infectadas o traumatizadas, que consiste en dejarlas abiertas inicialmente y al cabo de 4 días o más
cuando hay presencia de tejido de granulación limpio, sean cerradas quirúrgicamente, por lo que es una combinación de los dos tipos previos. Respecto a las técnicas para lograr una cicatrización de primera intención, tenemos distintos tipos de puntos, agrupados en dos grupos de acuerdo a su continuidad en la ejecución. Sin embargo, cabe señalar antes que no debemos olvidar al momento de dar un punto la regla de las 3 C: equidistante, equipenetrante y equilibrada. Equipenetrante se refiere a dar una misma profundidad a nuestro punto en cada borde de la herida. Equilibrada, a dejar una misma distancia entre el sitio de entrada y salida de nuestro punto a ambos extremos de la herida. Y equidistante, a dejar una distancia similar y balanceada entre punto y punto que demos. Cabe señalar que para lograr estos 3 puntos mencionados anteriormente, es importante sujetar nuestro portaagujas de manera correcta, siempre con nuestra mano dominante en 2 posiciones. 1. Cuando necesitemos abrir las mandíbulas del portaagujas para sujetar cualquier punzocortante como navaja de bisturí o aguja, lo sujetaremos con nuestros dedos anular y pulgar en cada anillo, lo que nos permitirá darle una mejor sujeción y apoyo con nuestros dedos índice sobre la articulación de la pinza o caja de traba y medio sobre una de las ramas o cuerpos, como se ejemplifica en la imagen. 2. Por otra parte, cuando necesitemos precisión al momento de dar un punto, sujetaremos el portaagujas de la misma manera, pero en esta ocasión sin introducir nuestros dedos dentro de los anillos, solo sujetándola con nuestra mano completamente. Ya que la aguja es curva, debemos seguir su trayectoria al penetrar un tejido, por lo que nuestra mano estará en posición ergonómica para realizar el muñequeo necesario para describir el movimiento curveado y ser precisos en nuestro punto. Del mismo modo, es importante, por seguridad, evitar tocar objetos punzocortantes con nuestras manos, aunque contemos con la protección de los guantes, ya que podemos pincharnos o cortarnos, y recordar que estamos trabajando con RPBI, es decir, residuos peligrosos biológico-infecciosos, por lo que nuestra integridad y la del paciente pueden verse comprometidas. Para ello, nos apoyaremos con las mandíbulas de nuestro portaagujas y con nuestras pinzas de disección, las cuales funcionan como una prolongación de nuestros dedos índice y pulgar, por lo que se debe sujetar con dichos dedos, apoyando el mango de la pinza en la zona comprendida entre estos 2 dedos, como se muestra en la imagen. No olvides también sujetar el tejido que trabajes con dichas pinzas, ya que te ayudarán a dar la tensión necesaria para penetrar el tejido en cada punto de manera segura y precisa. También es importante dejar el nudo de cada punto a uno de los extremos de la herida y no sobre ella, ya que de no hacerlo nos puede traer complicaciones en el proceso de cicatrización. Asimismo, en las suturas no reabsorbibles, dejar los cabos de no menos a 1 centímetro de longitud después de la realización del nudo, ya que cuando finalice el proceso de cicatrización y sean retirados, nos será más fácil el proceso. Esto se logrará cortando con el borde más ancho de nuestras tijeras de mayo en sentido horizontal, como se ejemplifica. En el caso de las suturas reabsorbibles en planos profundos, se debe dejar la menor cantidad posible de cuerpos extraños, por lo que el corte se hará por encima del nudo, teniendo precaución de no cortarlo. Los grupos en los cuales englobamos los distintos puntos de sutura son puntos continuos y puntos discontinuos. En cuanto a los continuos, se caracterizan por la realización de diversos puntos en un tejido de manera corrida o continua, realizando solo 2 nudos, uno al principio y el otro al final. En principio, esta técnica es más rápida de ejecutar y más en heridas con una longitud considerable. Sin embargo, si no anudamos correctamente en cualquiera de sus extremos, se puede salir nuestro hilo de sutura y no cicatrizar de manera correcta.
No obstante, debemos evitar esta técnica en heridas contaminadas o sucias, ante la posibilidad de diversas complicaciones como abscesos. Los puntos que aprenderemos en este video son: simple continuo, continuo anclado, continuo en greca y continuo intradérmico. Por otra parte, los discontinuos son puntos separados que presuponen el anudado individual de cada uno de ellos. Tienen aplicaciones diversas y distintas variaciones. Los que aprenderemos en este video son: punto simple, punto en X, en sus dos variantes, interno y externo, punto colchonero, punto Sarnoff, punto medio Sarnoff y punto simple invertido. Montaje de la hoja de bisturí. Primero, abriremos el empaque tirando de ambas pestañas. Después, sujetamos nuestro portaagujas con la técnica correcta y tomamos la hoja de bisturí por la parte más lejana al filo. Con ayuda de las pinzas de disección, colocamos la hoja en posición sujetando por la parte contraria al filo, ya que si la tomamos del filo se puede dañar y nos será inútil. Asimismo, justo por encima de la ranura de la hoja, ya que este será nuestro punto de apoyo para montar la hoja en el mango de bisturí. Por último, sujetamos el mango firmemente como se observa e introducimos la hoja por la ranura, deslizándola suavemente hasta escuchar un clic. Esto nos indicará que está en posición. Desmontaje de la hoja de bisturí. Primero, sujetamos la hoja de bisturí con el portaagujas en el extremo inferior derecho, justo por encima del mango, y traccionamos ligeramente hacia arriba para deslizar suavemente la hoja hacia afuera. Sin embargo, es importante apuntar hacia la zona opuesta a nosotros, cuidando que nadie del equipo se encuentre en esta zona, por seguridad para evitar accidentes. Maneras de sujetar un bisturí. Existen 4 maneras de sujetar un bisturí, de acuerdo al tipo de incisión que pretendamos hacer. 1. En forma de lápiz. Esta posición nos permitirá realizar incisiones pequeñas, precisas y con formas variables. 2. Como cuchillo de mesa. Con esta podremos realizar incisiones rectas de longitudes variables. 3. Como arco de violín. Con esta se pueden realizar incisiones de tipo curvas. 4. Como grafo. Esta nos permite dar la profundidad necesaria con la punta al iniciar una incisión. Principios del corte. Existen 4 principios que debemos seguir para realizar una correcta incisión. 1. Realizar con bisturí en un solo trazo, ya que las tijeras o electrocauterio dañan la piel y retrasa el proceso de cicatrización. 2. Mantener la piel en tensión en sentido opuesto. Esto permitirá un corte nítido. 3. Realizar en un mismo sentido el corte, es decir, de arriba a abajo, de lejos a cerca, de izquierda a derecha y en caso de los zurdos a la inversa, ya que esto facilita el trazo y nunca se pierde la visibilidad. 4. Iniciar con la punta y continuar con el vientre de la hoja de bisturí. Siguiendo estos 4 puntos, nos aseguraremos lograr una correcta incisión. El punto simple es el más sencillo de todos. Se forma de un punto y un nudo, dejando el nudo a un extremo de la herida y cortando los cabos mayores a 1 centímetro. Se realizará introduciendo la aguja por uno de los bordes de la herida. Posteriormente, salir por el otro borde y así poder anudarlos. No olvides cortar con el borde más ancho de tus tijeras de mayo. Posteriormente, repetiremos las veces necesarias este punto hasta lograr cerrar toda la herida. Este es un ejemplo de cómo realizar puntos simples en un tejido.
punto en X tiene dos versiones. Primeramente, hablaremos de su versión interna, ya que en esta la X queda por dentro del tejido como se ejemplifica en la imagen. Se conforma de dos puntos en diagonal y un nudo, como se ejemplifica en la imagen. Para realizarlo, primero daremos un punto en diagonal insertando la aguja por un borde de la herida y saliendo por el otro. Posteriormente, realizaremos el segundo punto, el cual será igual pero en sentido opuesto. Y por último realizaremos el nudo, cortando al final los cabos mayores a 1 centímetro. Este es un ejemplo de cómo realizar un punto en X interno en un tejido. No olvides girar la aguja con ayuda de tu pinza de disección para dar el segundo punto en sentido inverso. Por otra parte, tenemos el punto en X en su versión externa, ya que en este la X queda por fuera del tejido. Este se forma de dos puntos paralelos a cada borde de la incisión en el mismo sentido y un nudo, como se ejemplifica en la imagen. Primero iniciaremos con un punto recto a uno de los bordes de la herida. Posteriormente, daremos un segundo punto recto en el otro borde de la herida siguiendo el mismo sentido que el anterior. Y por último, nos anudaremos, dejando los cabos mayores a 1 centímetro. Este es un ejemplo de cómo realizar un punto en X externo en un tejido. El punto colchonero es uno de los más utilizados en cirugía. Se compone de dos puntos paralelos, ambos en sentido opuesto, uno con respecto al otro y un nudo, como se ejemplifica en la imagen. Para realizarlo, primero daremos un punto introduciendo la aguja por uno de los bordes de la herida y saliendo por el otro. No olvides girar la aguja con ayuda de tu pinza de disección para sujetarla en sentido opuesto. Posteriormente, daremos el segundo punto en sentido inverso, iniciando en el borde donde finalizamos previamente y saliendo al otro extremo. Por último, nos anudaremos y cortaremos los cabos mayores a 1 centímetro. Este es un ejemplo de cómo realizar un punto colchonero en un tejido. El punto Sarnoff es ideal para sitios que ofrecen mucha tensión, ya que sus dos puntos, lejos lejos, cerca cerca, logran dar la fuerza necesaria para romper dicha tensión. Se conforma de dos puntos paralelos, uno sobre el otro, ya que sus sitios de entrada y salida se encuentran en estrecha relación continua en cada borde de la herida, y un nudo, como se ejemplifica en la imagen. Para realizarlo, daremos el primer punto lejos, lejos, entrando por uno de los bordes de la herida y saliendo por el otro. No olvides girar tu aguja con ayuda de tu pinza de disección. Posteriormente, daremos el segundo punto cerca, cerca en sentido inverso, introduciendo la aguja iniciando en el borde donde finalizamos previamente, a medio centímetro en sentido interno del punto de salida previo, y saliendo en el borde opuesto de igual forma.
Por último, nos anudaremos y cortaremos los cabos mayores a 1 centímetro con ayuda del borde más ancho de nuestra tijera de mayo. Repetiremos este punto las veces que sean necesarias para cerrar toda la herida. Este es un ejemplo de cómo realizar un punto Sarnoff en un tejido. El punto medio Sarnoff es igual que el anterior, pero se diferencia en que el sitio de salida del primer punto es en el lado interno de uno de los bordes de la herida, ofreciéndonos la misma fuerza pero con resultados estéticos mejores, como se ejemplifica en la imagen. Para realizarlo, primero daremos el primer punto introduciendo la aguja por uno de los bordes de la herida en su sitio lejano, saliendo por el lado medial e introduciendo de nuevo la aguja por el lado interno del otro borde de la herida. Posteriormente, tomamos la aguja en sentido inverso con ayuda de la pinza y sección y damos el segundo punto en sentido inverso entrando por el lado medial del primer borde, saliendo a medio centímetro del sitio de entrada lejano. Por último, realizaremos el nudo y cortaremos los cabos mayores a 1 centímetro. Este es un ejemplo de cómo realizar un punto medio Sarnoff en un tejido. El punto simple invertido se realiza en sitios profundos, como tejido celular subcutáneo, y nos ofrece la ventaja de que el nudo queda a profundidad, de ahí recibe su nombre. Se conforma de 2 puntos en sentido inverso, uno con respecto al otro, por la parte interna de los bordes de una herida, quedando el nudo a profundidad, como se ejemplifica en la imagen. Para realizarlo, daremos el primer punto iniciando en la zona medial a profundidad, en uno de los bordes de la herida y saliendo más superficial en el mismo plano. Para realizarlo, daremos el primer punto iniciando en la zona medial, a profundidad en uno de los bordes de la herida y saliendo más superficial en el mismo plano. Posteriormente, realizaremos el segundo punto introduciendo la aguja en la zona medial del otro borde de la herida, iniciando en la parte más superficial y saliendo a profundidad. Por último, realizaremos el nudo y cortaremos justo por encima de este, teniendo precaución de no cortarlo. Este es un ejemplo de cómo realizar un punto simple invertido en un tejido.
punto simple continuo tiene la característica de ser fácil y rápido en términos de su ejecución. Nos ayuda a cerrar heridas de una longitud considerable, siempre y cuando no cuenten con riesgo de infección. Se conforma de una cantidad variable de puntos simples en un mismo sentido sin interrumpir la continuidad de estos, en función de la longitud de la herida, y dos nudos, uno al inicio y el otro al final, como se ejemplifica en esta imagen. Para realizarlo, haremos primero un punto simple, como ya lo he explicado anteriormente, pero después de realizar el nudo no cortaremos los cabos. Después, daremos la cantidad necesaria de puntos para cerrar la totalidad de la herida, dejando nuestro hilo de sutura en la parte opuesta al sitio de salida de cada punto, para no interrumpir su continuidad. Nótese que entre cada punto queda el hilo de sutura en diagonal sobre la herida. Para finalizar, en el último punto realizaremos un nudo sobre el mismo cabo, realizando las lazadas correspondientes y sujetando dicho cabo para ceñir el nudo como se ejemplifica. No olvides cortar ambos cabos mayores a 1 centímetro con ayuda del borde más ancho de la tijera de mayo. Este es un ejemplo de cómo realizar puntos simples continuos en un tejido. El punto continuo anclado comparte las mismas características que el anterior. Sin embargo, este tiene la peculiaridad que entre punto y punto se forma un ancla girando la sutura por la parte medial, por lo que es de elección en sitios que ofrecen resistencia. Se conforma de una cantidad variable de puntos simples en función del tamaño de la herida, generando un ancla entre punto y dos nudos, uno al inicio y otro al final, como se ejemplifica en la imagen. Para realizarlo, haremos un punto simple, pero después de realizar el nudo no cortaremos los cabos. Posteriormente, daremos la cantidad necesaria de puntos, pero en esta ocasión dejaremos el hilo de sutura en el sitio de salida. De esta manera se creará el ancla que pretendemos en cada punto. No olvides dar tensión después de formar el ancla. Para finalizar, en el último punto no realizaremos el ancla, por lo que nos anudaremos utilizando como poste el hilo de sutura que conecta el punto previo y el último sitio de entrada, como se ejemplifica. No olvides cortar ambos cabos mayores a 1 centímetro, con ayuda del borde más ancho de la tijera de mayo. Este es un ejemplo de cómo realizar puntos continuos anclados en un tejido. El punto continuo en greca comparte las mismas características que los previos, solo que se diferencia en que este nos brindará una ligera eversión de los bordes de la herida. Se conforma de una cantidad variable de puntos colchoneros, es decir, un punto simple en un sentido y otro punto simple en sentido opuesto, en función de la longitud de la herida, y dos nudos, uno al inicio y otro al final, como se ejemplifica en la imagen. Para realizarlo, primero daremos un punto simple y sujetamos el extremo de la sutura con una pinza Kelly. Posteriormente, realizaremos un punto en sentido opuesto y continuamos alternando el sentido de los puntos hasta cubrir la longitud de la herida.
Al finalizar, podemos realizar tensión en ambos extremos de la sutura y anudamos cada uno siguiendo la técnica descrita del anudado, utilizando el mismo cabo como poste para cada lazada. No olvides cortar ambos cabos mayores a 1 centímetro con ayuda del borde más ancho de la tijera de mayo. Este es un ejemplo de cómo se realizan puntos continuos en greca en un tejido. El punto continuo intradérmico es un punto muy especial, ya que como su nombre lo indica, se realiza en un plano dérmico, por lo que sus resultados serán estéticos e imperceptibles. Se conforma de una serie de puntos horizontales dérmicos alternados a cada borde de la herida, como se ejemplifica en la imagen. Para realizarlo, primero daremos un punto en uno de los vértices de la herida, entrando en tejido ileso y saliendo en la parte interna de la herida. Después, colocaremos una pinza Kelly para sujetar el extremo de la sutura. De esta manera no se saldrá durante el procedimiento. Posteriormente, daremos puntos simples horizontales a cada lado de la herida en un mismo sentido, cuidando que estos queden en la porción dermoepidérmica. Para finalizar, realizaremos un punto en el vértice opuesto, igual que en el primero, saliendo a tejido ileso. Realizaremos tensión a cada extremo de la sutura para afrontar los bordes de la herida y haremos un nudo a cada lado sobre el mismo cabo con la técnica antes descrita. No olvides cortar ambos cabos mayores a 1 centímetro con ayuda del borde más ancho de la tijera de mayo. Este es un ejemplo de cómo realizar puntos continuos intradérmicos en un tejido. En el caso de suturas no absorbibles, cuando el tejido haya cicatrizado, deberemos retirar la sutura. Basta con cortar uno de los nudos y tirar por el lado opuesto como se ejemplifica. Bien, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que vayas a mi canal y veas el video Suturas, generalidades, características y aplicaciones, en donde explico de manera general los puntos importantes a saber acerca de las distintas suturas que existen en el mercado. Nos vemos en la próxima ocasión con un video nuevo.